Amén, hermanos. Voy a pedirles que abran la palabra del Señor en Hechos capítulo 24. Vamos a hacer nuestra lectura desde el versículo 24 hacia adelante. Hechos capítulo 24, del verso 24 hacia adelante. Dice la palabra del Señor. Pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo: Vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré llamar. Al mismo tiempo tenía esperanza de que Pablo le diera dinero, por eso acostumbraba a llamarlo con frecuencia y conversar con él. Pero transcurridos 2 años, Poncio Festo llegó como sucesor de Félix, y deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. Festo, entonces, 3 días después de haber llegado a la provincia, subió a Jerusalén desde Cesarea, y los principales sacerdotes y los judíos más influyentes le presentaron acusaciones contra Pablo e insistían con Festo, pidiéndole el favor de que hiciera traer a Pablo a Jerusalén, preparando ellos al mismo tiempo una emboscada para matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea y que en breve él mismo saldría para allá. Por tanto dijo: que los más influyentes de ustedes vayan conmigo, y si hay algo malo en el hombre, que lo acusen. Después de haberse quedado no más de 8 o 10 días entre ellos, descendió a Cesarea y al día siguiente se sentó en el tribunal y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar, mientras Pablo decía en defensa propia: No he cometido ningún delito ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César. Pero Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, respondió a Pablo y dijo: ¿Estás dispuesto a subir a Jerusalén y a ser juzgado delante de mí por estas acusaciones? Entonces Pablo respondió: Ante el tribunal de César estoy, que es donde debo ser juzgado. Ningún agravio he hecho a los judíos, como también ustedes bien saben. Si soy pues un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si ninguna de esas cosas de que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo a César. Entonces Festo, habiendo deliberado con el consejo, respondió: A César has apelado, a César irás. Que el Señor bendiga su palabra. Nuestra vida, mis hermanos, transcurre constantemente, al igual que Pablo, por medio de un tribunal, el tribunal por el cual seremos juzgados totalmente algún día delante del Señor. Delante de Él vamos a estar, y vamos a estar ante su tribunal justo, pero también en esta vida la gente ejecuta juicios, ¿cierto? Da opiniones, observaciones a nuestras vidas, y somos expuestos frente al criterio también del mundo, un criterio que a veces no es totalmente justo ni totalmente imparcial, pero el mundo juzga nuestras vidas, y nos encontramos también a veces ante el tribunal del mundo, y también ante el tribunal a veces de nuestros propios hermanos, que nos hacen observaciones, pueden ser buenas, pueden ser malas, pero que, ¿cierto?, nos encontramos siempre expuestos a un juicio. Y aquí vemos que Pablo, que sabía de eso, que sabía de los tribunales, que sabía de pasar de un lugar a otro, lo vamos a ver entonces frente a este tribunal, tanto de Félix como de Festo. Ellos van a juzgar las acusaciones que ya hemos estado viendo desde el capítulo anterior, donde se habían presentado ante Pablo acusaciones formales frente a los tribunales. Algo que el Señor había prometido que iba a suceder, que íbamos a ser llevados ante concilio, ante reyes, para dar testimonio del mensaje del Evangelio. Entonces ahora estaba aconteciendo, en este momento estaba aconteciendo, y Pablo mismo podía ver el cumplimiento de eso. Recuerden que lo que vimos en el capítulo 24, en los primeros versículos, es que Tértulo, este abogado especialista en retórica, o sea, en hablar bonito, había traído estas 3 acusaciones contra Pablo, y Pablo, sabiendo cómo defenderse, había presentado defensa para mostrar que en verdad ninguna de estas acusaciones que se le habían traído eran acusaciones reales. Por lo tanto, Félix podría haber deliberado y haber dicho: ¿sabes qué, Pablo? Te dejo libre. Pero vimos que él, al final de lo que vimos la semana pasada, en el verso 23,
¿cierto? Vimos que Félix simplemente, conociendo el camino, ¿cierto? Dice, bueno, voy a dejarlo para cuando venga Lisias, el comandante, y ahí voy a dar mi veredicto final. O sea, Félix, vamos a ver cómo él quería quedar siempre bien con los judíos. ¿Por qué? Porque habían ciertas razones políticas por las cuales él estaba preocupado no siempre de la justicia, sino que estaba preocupado también de sus propios intereses. Y así es como a veces se nos juzga. Se nos juzga no por ser objetivo o imparcial, sino que se hace porque hay ciertos intereses detrás, hay otras cosas detrás que en verdad salen a la luz. Entonces, este texto que vamos a ver hoy de Pablo ante los tribunales nos va a invitar a pensar y a reflexionar cómo la fe es puesta a prueba frente a los tribunales y cómo debemos como cristianos responder. Entonces, mis hermanos, vamos a observar primero los versículos 24 al 27 que acabamos de leer en esta tarde, donde Pablo va a estar ante Félix y ante Drusila, su mujer, ¿ya? Pablo ante Félix y ante Drusila. Y vamos a ver, mis hermanos, en estos en estos versículos, ¿cierto? Algunas de las cosas que suceden. Primero, vamos a ver en el verso 24, que nos dice que no pocos días después que las acusaciones que habían sido expuestas a Félix, ahora viene Félix con Drusila, ¿ya? Ahora viene Félix con Drusila, que nos dice ahí, ¿cierto? Un dato que era judía, y mandan a traer a Pablo para poder escuchar acerca de Jesucristo, ¿ya? El gobernador, como vimos, Antonio Félix, habíamos visto la semana pasada, que nos dice el historiador Flavio Josefo, que es uno de los historiadores que tenemos paralelos de esa época, nos describe a esta autoridad como una persona que no era justa, sino que era cruel, corrupto y ambicioso. Así que no podemos esperar tantas cosas buenas de este gobernador. Entonces Félix manda a traer a Pablo y dice que lo oyen acerca de la fe de Jesús. Y Pablo, sabemos Pablo, lo ve como una hermosa oportunidad. Una oportunidad única en donde él va a poder explicarle el evangelio a Félix y a Drusila, su mujer. Ahí vemos ya como Pablo sabe que aún en medio de estar en la cárcel, de pasar por tribunales, de enfrentarse a acusaciones injustas, él ve esto, oportunidad. En medio de la prueba, él ve esto, oportunidad para predicar el mensaje del evangelio. Diferente a como a veces nosotros mismos vemos las cosas. Él lo ve siempre como una oportunidad. Ahora puedo predicar el mensaje del evangelio. Y nos dice el texto que diserta, ya nosotros tenemos esa visión de disertar, exponer en la escuela, ¿cierto? Pero aquí la idea es como razonar, argumentar, explicar el mensaje del Evangelio, palabra que se usa constantemente en el libro de los Hechos. Nuestra fe no es una fe irracional o absurda, sino que tiene una explicación lógica y esto es lo que Pablo le hace y le explica a los que están escuchando. Y nos dice que él diserta sobre tres cosas. Primero, nos dice que lo hace sobre la justicia. Está Félix, está Drusila, están ahí escuchando y Pablo dice que, la escritura nos dice que Pablo aquí diserta o explica sobre la justicia. ¿Cuál es la justicia? Son los mandamientos morales de Dios. Él está exponiendo los mandamientos morales de Dios a Félix y a Drusila. Ahora, Drusila era judía, por tanto ella algo debe saber, si es judía, acerca de estos 10 mandamientos, por ejemplo, que describen o que resumen la ley moral de Dios, estando ahí en Deuteronomio 5 y en Éxodo capítulo 20, que nos da, ¿cierto?, los 10 mandamientos y expone entonces la justicia. Entonces tenemos a Félix escuchando los mandamientos de Dios y tenemos a Drusila escuchando los mandamientos de Dios. Ahora, ambos seguramente al ser expuestos a estas verdades van a sentir la culpabilidad que siente cualquier persona cuando se le exponen los 10 mandamientos. No cumplo los 10 mandamientos. No obedezco los 10 mandamientos. He quebrado la ley de Dios. Y entonces se ven frente a esto. En segundo lugar, nos dice que diserta sobre el dominio propio. La palabra básicamente se refiere al autocontrol, a la moderación, a la fuerza de voluntad sobre los deseos y las pasiones, especialmente en lo moral o en lo espiritual. Y entonces dice que Pablo diserta sobre esto y está mostrándole cómo la ley de Dios les llama a ellos a dominarse, les llama a ellos a controlarse. Sin embargo, nuevamente aquí tenemos a Félix y a Drusila, ambos que nos dice el historiador Flavio Josefo que se unieron de forma pecaminosa, porque nos dice el historiador que Félix la vio a ella y ella ya estaba casada, pero sin embargo quiso estar con ella e hicieron toda una especie de manipulación para que ellos se unieran. Y ellos entonces están escuchando los mandamientos de Dios y están escuchando que deberían haberse dominado. Sin embargo, saben
que no han hecho eso, sino que han pecado, que han ido contra la voluntad del Señor. Entonces ellos sabían que no estaban cumpliendo con la ley de Dios. Y nos dice también que Pablo diserta o explica sobre el juicio venidero. Esto se refiere al acto que Dios va a hacer en el futuro cuando juzgue. Lo que Dios va a hacer en el futuro cuando juzgue. Entonces cada persona sabemos que nos dice la Escritura que cuando Él regrese va a ser juzgado en sus pensamientos, en sus palabras y en sus actos. Todos nosotros, cristianos y no cristianos, seremos juzgados ante el trono del Señor. Y eso es lo que Pablo le está explicando y le está diciendo tanto a Félix como a Drusila. Entonces, estas tres palabras resumen bien lo que hace Pablo, predicar el mensaje del Evangelio. Pablo predica sobre el Evangelio, expone que Dios es justo, refleja esa ley moral que debe cumplir el pecador, que debe obedecer, pero que no puede obedecer, y a la vez le advierte, este es el juicio venidero que vendrá sobre ustedes. Y entonces vemos aquí que Félix y Drusila están escuchando, ¿cierto?, este mensaje del Evangelio. ¿Qué nos dice el verso 25 que sucede? Nos dice que Félix se sintió atemorizado por lo que Pablo está exponiendo. La palabra atemorizado alude a un temor reverente o a un respeto que provoca alerta. Y sintió el peso del Evangelio. Sintió lo que Pablo estaba diciendo. Félix pudo experimentar una conciencia de culpa sobre su pecado. Y también seguramente su esposa pudo experimentar ese pecado, pero pone el foco solo en Félix. Esta es la actitud común de las personas cuando le explicamos el mensaje del Evangelio y les decimos, ¿cierto? Y ellas dicen, pero si yo no me he portado tan mal, yo no soy tan malo. Y nosotros les ponemos con los 10 mandamientos y si quiere les decimos, bueno, si quiere vamos uno por uno, a ver si los cumple. Y si hacemos el ejercicio, las personas se dan cuenta que no son limpias. La Biblia nos dice que todos somos pecadores, porque todos hemos quebrantado la ley del Señor y por tanto vamos directamente a la condenación eterna y por eso necesitamos salvación y por eso necesitamos el Evangelio. Y eso es lo que Pablo le está explicando a ellos, le está mostrando. Sienten temor de eso, porque sienten la implicancia. Pero ¿cuál es la reacción de Félix? Aparte de tener temor. Nos dice que él le dice, bueno, vete, te volveré a escuchar en otra ocasión, nos dice, ¿cierto? Vete por ahora, porque cuando tenga tiempo, te mandaré a llamar. O sea, eso es muy común, ¿no? Hemos salido acá a evangelizar en ocasiones con hermanos, ¿cierto? Y la gente cuando le explicamos la implicancia del evangelio, dicen, sí, interesante, bueno, hablemos otro día. Tengo que justo irme. No puedo seguir hablando contigo, pero quisiera seguir hablando contigo, pero tengo justo que irme. Puede ser verdad también, claro, pero algunas lo usan, ¿cierto? Para evitar lo que nos dice el mensaje del evangelio. Nos dice que somos pecadores condenados al infierno y solamente necesitamos a Cristo para poder ser salvos. Y entonces vemos que se ve confrontado por este mensaje del Evangelio, pero nos dice más porque el versículo 26 se nos revela la verdadera intención que tenía Félix y la intención que él tenía es que él pensaba que Pablo le iba a dar dinero para dejarlo en libertad. Dice, él esperaba todas las veces que lo llamaba que Pablo le ofreciera dinero y le dijera, bueno, aquí tenemos, ¿cierto?, unas luquitas para que pueda salir y me voy libre. ¿Por qué? Porque eso era lo común. Un preso está preso y el gobernador, que puede ser corrupto, si le pasan dinero, puede dejarlo salir. Eso es lo que él esperaba. Pero nos dice que Pablo, en vez de hacer eso, siguió, ¿cierto?, hablando. Dice, por eso acostumbraba a llamarlo con frecuencia y conversar con él. O sea, después lo siguió llamando y seguramente Pablo siguió profundizando en estas enseñanzas constantemente. Y nos dice el verso 27 que transcurrido 2 años, Poncio Festo llegó como sucesor. O sea, Pablo estuvo aproximadamente 2 años hablándole de lo mismo. 2 años predicándole el Evangelio. Así que mi hermano, si usted le ha estado hablando a alguna persona una vez, 2 veces, no se desanime. 2 años, 2 añitos, ¿no? ¿Ya? Todavía queda tiempo, todavía hay esperanza. Pablo lo hacía constantemente, predicaba el mensaje del Evangelio constantemente y lo hizo, dice aquí, por 2 años. Y Félix, ¿cierto? Vemos que no reacciona, sino que él esperaba que le pasara dinero. No hay ningún resultado aquí por medio de la predicación del mensaje del Evangelio. No todos responden al mensaje del Evangelio, ni siquiera Pablo, no todos responden al mensaje del Evangelio. Y eso es lo que tenemos que esperar en ocasiones. El Señor es soberano
para salvar, pero nuestra tarea, mis hermanos, es predicar el mensaje del Evangelio. Y entonces vemos, ¿cierto?, que hay un reemplazo y en ese reemplazo va a venir otro gobernador que se llama Poncio Festo. Félix entonces va a salir y va a haber este reemplazo, pero nos dice el verso 27 al final que después que llega el sucesor y deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. O sea, podía haberlo liberado, sí, pero no quiso. No quiso, no le convenía como gobernador, no le convenía políticamente, entonces dejamos a Pablo ahí preso. Mi hermano, estos versos, ¿cierto?, nos pueden mostrar cosas importantes para nuestra fe. Primero, mi hermano, nos puede mostrar que la fe se mantiene en medio de la adversidad. Vean a Pablo, encarcelado. Pablo no está en un contexto cómodo, favorable, no se encuentra tranquilo, sino que está en custodia, acusado injustamente con autoridades corruptas. Y él, ¿cómo ve esto? Lo ve como una oportunidad para predicar el mensaje del Evangelio. ¿Es esa misma perspectiva que tenemos nosotros, mi hermano? Si nos enfrentamos a dificultades, si nos enfrentamos a pruebas, lo natural es quejarnos o lamentarnos, pero puede ser una oportunidad de Dios para predicar el mensaje del Evangelio. Problemas, dificultades, economía, todo puede ser una oportunidad para decir Cristo es el Señor. Él gobierna el mundo, Él gobierna mi vida y por tanto pongo mi confianza totalmente en ello. Y Pablo nos enseña que cada oportunidad es una oportunidad para testificar, o sea, para predicar el mensaje del Evangelio. Pablo también no suavizó el mensaje, no buscó agradarles simplemente a las personas, sino que buscó ser fiel al mensaje. Le explicó el mensaje del Evangelio, de lo que se trataba, aún en su situación incómoda, le explicó lo que la palabra de Dios decía. Y también este texto nos recuerda que Dios obra soberanamente aún en medio de la oposición, aún en medio de la conveniencia, aún en medio de la corrupción, Dios sigue obrando. Y no podemos desalentarnos frente a eso, sino que debemos confiar en que Dios sigue obrando aún en medio de la corrupción y de todo. Y vemos también cómo el Evangelio, mis hermanos, cómo el Evangelio confronta el corazón humano. Félix experimentó lo que es la verdad, supo lo que es la verdad, entendió lo que es la verdad, pero no quiso aceptarla, no quiso arrepentirse, no quiso reconocer que es un pecador. Y a veces cuando explicamos el mensaje del Evangelio, podemos hacer la mejor explicación, pero nosotros no podemos convertir el corazón. No podemos transformar la vida de nadie, hermano. Y por eso no hay que desalentarse, mis hermanos. Si usted ha estado evangelizando a alguien por años, tiene que seguir haciéndolo cuando la oportunidad se dé, sin desalentarse, porque Dios es soberano para transformar el corazón. Pero nuestro deber como cristianos, nuestra misión como cristianos, nuestro propósito como cristianos es predicar el mensaje del Evangelio, y la respuesta no depende de nosotros, sino que depende de Dios, quien es absolutamente soberano. Entonces vemos, mis hermanos, que aquí se encuentra Pablo. Esto es lo que enfrenta Pablo. Y luego, si nos movemos entonces al capítulo 25, vamos a ver ahora desde el versículo 1 hasta el versículo 5, donde vamos a ver a Festo, este nuevo gobernador que aparece aquí, que se va a enfrentar a la presión de los judíos. ¿Ya? Festo se enfrenta a la presión de los judíos. Entonces lo primero que vemos, después que hay un cambio aquí de gobernador, nos dice que entonces 3 días después de haber llegado a la provincia, subió a Jerusalén desde Cesarea. O sea, lo primero que hace es un viaje, ¿ya? Como cuando llegan los presidentes, ¿cierto? Y lo primero que hacen es viajar, ¿ya? Entonces, él hace este viaje, va a Jerusalén. ¿Por qué va a Jerusalén? Porque Jerusalén era el centro político y religioso del momento, y entonces era la ciudad más importante, y por eso dice que sube, ¿ya? Sube a esa ciudad a buscar que lo conozcan como el nuevo gobernador que iba a estar en ese lugar. Entonces, cuando llega, ¿cierto?, esta nueva autoridad, él quiere conocer cuál es el contexto de la situación, cómo están las regiones, en qué cosa va a tener que trabajar. Entonces, Festo actúa sabiamente en esta situación, subir para saber cómo están las situaciones, las regiones que él se va a encargar. Y en los versos 2 y 3 se nos dice que entonces él llegando, ¿cierto?, a Jerusalén, ve que aparecen los principales sacerdotes. Nos dice el verso 2, y los principales sacerdotes y los judíos más influyentes le presentaron acusaciones contra Pablo e insistían con Festo, pidiéndole el favor
de que quisiera traer a Pablo a Jerusalén, preparando ellos al mismo tiempo una emboscada para matarlo en el camino. O sea, ellos están preocupados y están presionando a este nuevo gobernador que traiga a Pablo de Cesarea, donde estaba encarcelado, que lo traslade, ¿cierto?, a Jerusalén. ¿Por qué? Porque tenían una intención. La intención era matar al apóstol Pablo. Esto no es algo nuevo, mis hermanos. No es algo que no haya pasado antes, sino que vimos en capítulos anteriores que la intención de matar a Pablo ya permanecía hace un buen tiempo. Hechos capítulo 23, versículo 12, si quieren acompañarme ahí. Recuerden que hubo una intención ya de matar a Pablo, de asesinar a Pablo. Ahí en Hechos capítulo 23, versículo 12, nos dice que cuando se hizo de día, los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. Los que tramaron este plan eran más de 40 hombres, los cuales fueron a los principales sacerdotes, a los ancianos y dijeron: nos hemos comprometido bajo solemne juramento a no probar nada hasta que hayamos matado a Pablo. Ahora pues ustedes y el concilio avisen al comandante para que lo haga compadecer ante ustedes, como si quisieran hacer una investigación más minuciosa para resolver su caso. Nosotros, por nuestra parte, estaremos listos para matarlo antes de que llegue. Entonces, ¿cuál era la intención de traer a Pablo? La intención era matarlo, igual que en esta ocasión. Intentaron hacerlo una vez, no le funcionó, entonces ahora van a buscar hacerlo nuevamente, matar a Pablo. Hay un deseo de acabar con su vida. ¿Por qué? Porque se oponen al mensaje del Evangelio. La oposición al mensaje del Evangelio la hemos visto a través de todo el libro de Hechos y a través de toda la historia cristiana. El mundo se ha opuesto al cristianismo, en su versión más secular posible o más atea si quieren, pero también en su versión religiosa. Las religiones que son religiones por obras se oponen al mensaje del Evangelio. Y los versículos 4 y 5 vemos que Festo responde ante estas presiones y él le dice a los judíos algunas cosas que eran normales del código romano o de la forma legal en cómo tenía que juzgarse a un preso. Lo primero le dice que, bueno, el prisionero permanece en custodia en Cesarea, lo cual no es posible moverlo. ¿Ya? Él está encarcelado ahí, así que yo no puedo moverlo. Ya está ahí, ya está expuesto a lo que la ley establece. Lo segundo es que los acusadores le dicen: si ustedes quieren acusarlo, vengan conmigo. Vengan conmigo a Cesarea, hagamos el viaje de Jerusalén a Cesarea y entonces traigan sus acusaciones formales contra Pablo y acúsenlo, porque él se encuentra custodiado allá. ¿Por qué? Porque lo que Festo quería hacer era lo que tenía que hacer un gobernador: escuchar ambas partes y traer la evidencia contra Pablo. Eso es lo justo, lo que tenía que hacerse, y no dejarse llevar por los rumores simplemente de las acusaciones. Y como les dije también en predicaciones pasadas, una de las cosas que tenemos que saber es que en este mundo hay a veces justicia. Y a veces los procedimientos legales actúan con justicia. No siempre, por supuesto, claro, no siempre, pero hay ocasiones que sí. Y lo que hemos heredado del derecho romano hasta el día de hoy, muchas de las cosas que están heredadas hoy son parte de las legislaciones de ahora. Y aunque Festo era un pagano, era una persona que no era cristiano, él estaba actuando según la ley de Roma, que buscaba hacer lo más justo posible dentro de las posibilidades que él tenía. Entonces vemos que Festo, aunque siendo un pagano, tiene ciertas acciones de justicia, ciertas nociones de justicia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y eso significa que hay personas que tienen algunos actos que son vistos desde el punto de vista de los hombres como justos. No son justificados ante Dios, claro que no, pero tienen actos de justicia. O a veces esas personas que conocemos que a la gente dice: solo le falta ser cristiano. Me da risa, pero esa es una expresión que a veces se escucha, pero uno dice, no, en verdad. No, porque la Escritura señala que todos los hombres están corruptos delante de Dios. Ahora, puede tener ciertas cosas buenas desde el punto de vista de los hombres, claro. Puede ser un hombre compasivo, una mujer compasiva, pero no significa que eso lo justifique delante de Dios. Simplemente es porque él ha sido o ella ha sido creada a imagen de Dios y debido a eso tienen ciertas virtudes porque vienen de Dios. Entonces Festo, en este caso, era una persona así. Una persona que ahora estaba aplicando justamente la ley. Estaba diciendo: a ver, no se me arranquen. Aquí hay que seguir lo que dice la ley romana.
Y entonces esto nos enseña, mis hermanos, que el Señor nuevamente es soberano. El Señor puede usar a paganos, puede usar a no cristianos para proteger a Pablo. Acuérdense que el Señor tenía el plan con Pablo, que le dijo, vas a llegar a Roma, Pablo, vas a llegar a Roma. Y esa era una promesa. Y Dios iba a usar a todos los medios que Él quisiera para que eso sucediera. Entonces vemos que Festo no actúa apresuradamente, lo cual es bueno. Y nos enseña una lección. Actuar apresuradamente no es bueno. Él escuchó, puso atención, no se dejó llevar por las emociones ni la ira del momento, escuchó y dijo, a ver, hay que cumplir con lo que dice la ley romana. También nos muestra que la amenaza contra Pablo era una amenaza real pero injusta. Querían hacer injusticia con Pablo, pero en este caso Festo se aguantó de simplemente hacer lo que le pedían y actuó conforme a la ley. Y también Festo no cedió ante la presión, sino que siguió el principio de la justicia. Se rigió por la justicia. Las acusaciones que querían hacerle, él dijo, está bien, tienen la opción de hacerlo, pero tienen que hacerlo basado en lo que es la evidencia. Y eso, mi hermano, nos enseña de parte de Festo, un pagano, que eso es bueno. No actuar apresuradamente, no ceder ante la presión y actuar, en este caso, escuchando las dos versiones y aplicando la justicia, que es algo que la Escritura nos dice, ¿cierto? Cuando alguien es acusado, tiene que haber evidencia de 2 o 3 testigos. Nos dice la Biblia, ¿no? Son principios que están en la Biblia y que el mundo, por supuesto, a veces toma en ocasiones como lo vemos aquí. Festo, entonces, en este caso particular, actuó bien, actuó de forma justa, siendo un no creyente. ¿Por qué? Porque Dios quería proteger a Pablo. Había algo mayor detrás de esto. Y entonces nos encontramos después, en los versos 6 al verso 12, que Pablo se presenta ante el tribunal con Festo. ¿Ya? Verso 6 al verso 12, Pablo ante el tribunal de Festo. Y aquí entonces vamos a ver que Festos nos dice el verso 6, después de haberse quedado no más de 8 o 10 días entre ellos, descendió. O sea, viajó a Jerusalén, estuvo aquí, recibió la presión y ahora vuelve nuevamente a Cesarea, donde estaba Pablo encarcelado, y dice que llegando ahí al día siguiente, ¿cierto? Después llegó del viaje y al otro día se sentó en el tribunal y ordenó que trajeran a Pablo. ¿Ya? Entonces, Pablo ahora iba a exponerse a las acusaciones formales que habían contra él. Y en el verso 7 entonces se nos dice que llega, ¿y qué pasa? Lo rodean los judíos que habían descendido, o sea, le hicieron caso a Festo, se vinieron con él, viajaron, no sé si juntos, pero viajaron, llegaron ahí, Festo trajo a Pablo y los judíos lo rodean y presentan muchas y graves acusaciones que no podían probar. Fíjense lo que nos dice muchas, graves y que no podían probar. O sea, muchos judíos al parecer estaban trayendo muchas acusaciones a la vez, eran muy graves porque muchas de ellas tenían que ver con las mismas que vimos con Tértulo el abogado, que tenían que ver con romper la ley de Dios, profanar el templo y supuestamente rebelarse contra Roma. Todas esas acusaciones, o la mayoría de ellas, significaban condena de muerte, porque profanar el templo era blasfemia y tenías que morir. Rebelarte contra Roma era ser un sedicioso o un rebelde y por tanto tenías que morir. Entonces eran acusaciones graves de un grueso calibre que iban contra el apóstol Pablo. Y Pablo nos dice el verso 8 que mientras ellos decían estas acusaciones, ¿qué respondía Pablo? Respondía en el verso 8, no he cometido ningún delito ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César. O sea, Pablo decía, yo en verdad no he cometido ninguna de estas acusaciones que me están trayendo sobre mí. Nuevamente, ¿cuáles eran estas acusaciones? Tenían que ver con rebelión. Si uno va hacia atrás, donde ya hemos pasado, Hechos capítulo 24, versículo 5, estas eran las mismas que Tértulo había expuesto. Hechos 24, 5 dice, pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero y es líder de la secta de los nazarenos. Hasta trató de profanar el templo. Entonces lo arrestamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley. ¿No? Esas eran las acusaciones que habían
contra Pablo. Pero Pablo se mostraba como alguien íntegro de vida, íntegro en conciencia y se mantenía calmado frente a las acusaciones. ¿Por qué? Porque él confiaba en que el Señor estaba obrando en medio de todas esas acusaciones. Él confiaba que el Señor tenía el control de todas las cosas, incluyendo de estas acusaciones falsas que habían contra él. Y entonces vemos que los judíos, ¿cierto? Estando ahí, en el verso 9, buscan ganarse el favor de él. Perdón, Festo busca ganarse el favor de los judíos. Entonces Festo, político, cuando ve la oportunidad, trata de ganarse el favor de los judíos. ¿Por qué quería ganarse el favor de los judíos? Porque el historiador Flavio Josefo nos dice que este periodo, en este tiempo donde él gobernó, las regiones estaban marcadas por violencia, por conflicto interno, por una fuerte resistencia de Roma de los judíos. O sea, los judíos no querían el imperio romano, entonces siempre trataban de hacer revueltas. Entonces él, como siendo el gobernador, quería estar tranquilo, no quería problemas con los judíos, no quería dificultades, porque si le da el favor a Pablo, después de decir, este apoya a Pablo, hay que armar revuelta, hay que salir a protestar a las calles, quemar todo, ¿ya? Suena parecido, ¿no? Tenían esa intención. ¿Por qué? Porque no querían obedecer a Roma. Entonces, el Festo, buscando la oportunidad de caer en gracia o caer bien, necesitaba establecer una buena relación con los líderes judíos. Necesitaba quedar bien con los líderes judíos. Necesitaba ganarse su apoyo para tener cierta tranquilidad gobernando. Si quería mantenerlos satisfechos, debía disminuir lo más que podía los conflictos. Y esto era un conflicto. Y entonces, lo que hizo Festo fue simplemente ganarse el favor de ellos. Para ganarse el favor de los judíos, lo que hizo entonces Festo, vemos aquí, ¿cierto? Es tratar de quedar bien con ellos. Entonces, ¿qué hace Festo? Le pregunta a Pablo y le dice, bueno, Pablo, ¿tú quieres, en el verso 9, ¿cierto? ¿Estás dispuesto a subir a Jerusalén y a ser juzgado delante de mí por todas estas acusaciones? Ahora fíjense la pregunta, la intención que tiene, ¿no? ¿Quieres que sigamos con este tribunal, pero hagámoslo en Jerusalén? ¿Por qué? Porque sabíamos que querían matarlo. Entonces él sabiendo, seguramente Festo sabía, la intención que tenían era, bueno, lo movemos allá a Jerusalén y ahí lo van a atacar y fin, se va a acabar el problema porque van a matar al apóstol Pablo. Esa era la intención de Festo, o sea, estaba tratando de ganarse el favor de ellos. Sin embargo, vemos que Pablo responde en el verso 10. Entonces Pablo respondió, ante el tribunal de César estoy, que es donde debo ser juzgado. Ningún agravio he hecho a los judíos, como también usted muy bien lo sabe. Si soy pues un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si ninguna de estas cosas de que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo a César. O sea, Pablo sabía cómo jugar esta carta. Pablo sabía cómo defenderse. Acuérdense, él era ciudadano romano. Uno de los derechos que tenía un ciudadano romano era apelar a César. Apelar a César significaba que él podía legalmente ir a ser juzgado donde César y donde estaba Roma. Y todo esto, hermano, estaba tejido porque Dios había determinado que Pablo llegaría a Roma. Ahora, fíjense que esto, que Dios haya determinado eso, no anula la responsabilidad que tenía Pablo, porque Pablo es quien apela a César, ¿no? Sabiendo y usando, ¿cierto?, su mente y pensando y entendiendo que el Señor tenía ese propósito, él apela a César porque sabía que si iba a Jerusalén, lo más probable es que lo iban a intentar matar o lo iban a matar, pero él va a Roma. Decide ir a Roma sabiendo que también Dios había determinado que él llegara a Roma, porque Dios le había dicho, Hechos 23:11, ten ánimo Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Por tanto, cuando Pablo apela a César, no solo está apelando a un derecho legal, sino que está caminando en obediencia al propósito y al plan de Dios. Roma no era simplemente un destino político, sino que era un destino divino. Así que vemos la soberanía de Dios actuando junto con la responsabilidad de los hombres. Proverbios 21:1 nos dice, el corazón del rey está en la mano del Señor, a todo lo que él quiere lo inclina. Y el Señor aquí está obrando en medio de esta circunstancia. ¿Qué nos enseña esto, mi hermano? Nos enseña que cuando la vida o las situaciones de la vida o las pruebas de la vida, cuando parece no haber ninguna salida,
cuando parece no haber ninguna esperanza, el Señor siempre tiene un plan. Y eso no anula nuestra responsabilidad, no anula lo que nosotros tenemos que hacer, para nada, sino que participamos también en medio de eso. Piensa en Jesucristo. Jesucristo, sabiendo cuál era el plan de Dios, conociendo el propósito del Señor, de Dios Padre, Él decidió ir voluntariamente a la cruz del Calvario. Él sabía lo que iba, Él sabía cuál era la voluntad de Dios, pero Él también voluntariamente se encaminó hacia ese plan y hacia ese propósito. ¿Y qué hizo con eso? Finalmente nos dio salvación. Salvación de nuestros pecados, salvación de la condenación eterna, salvación de la perdición eterna, y ahora por medio de la obra de Jesucristo tenemos perdón, salvación y esperanza en medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo sabía Pablo y confiaba en esa promesa y confiaba en ese evangelio y sabía cómo era el Dios soberano. Oremos. Padre, te queremos dar las gracias porque tú eres el Dios que controla todas las cosas. Te alabamos, Señor, por tu grandeza, te alabamos por tu poder. Padre, ayúdanos a descansar en tus planes soberanos, pero a la vez a esforzarnos en tu gracia. A como nos dice tu palabra, Señor, trabajar, cuidar nuestra salvación, no por perderla, sino porque tú nos has llamado a esa responsabilidad de poder ser fieles, en poder servirte, ser fieles en cuidar nuestra vida espiritual, ser fieles en confiar en tus promesas, sabiendo que tú estás gobernando nuestra vida, tú estás gobernando la iglesia, tú estás gobernando el mundo, Señor. Vendrán pruebas siempre en nuestra vida, vendrán dificultades siempre en nuestra vida, pero podemos confiar que tus promesas son reales y que tu verdad y tu evangelio es poderoso para nuestras vidas. Te damos las gracias por esto, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.